La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Nos da gusto poder platicar con Miguel Wong Sánchez Ibarra, empresario, que habla del papel del sector empresarial en la generación de riqueza y la creación de fuentes de trabajo. Miguel, gracias por estar con nosotros en Contextos vía telefónica. Importante tu voz e importante el análisis que haces del comportamiento del sector empresarial. ¿Hay compromiso, hay responsabilidad de lo que significa ser el generador de 8 de cada 10 empleos que se generan en el país? ¿Hay responsabilidad en función de el cumplimiento de las leyes laborales y la generación de riqueza? Bueno, sin duda alguna, claro que existe un gran compromiso por el sector empresarial, ¿verdad? Y cuando se dice que es el generador de 8 de cada 10 empleos, yo creo que debemos entender el contexto general de lo que esto implica. Esto lo que dice es que la suma de capital más empleo, más mano de obra, tanto calificada como no calificada, se traduce en la generación de riqueza de un país. Eso es lo que realmente nos da la capacidad de generar los impuestos que se necesitan para ofrecer los servicios que se dan a la comunidad. Eso es lo que significa tener recursos para poder ofrecer infraestructura, educación, salud, etcétera, etcétera. O sea, de repente se dice, se genera empleo, como si esto no tuviera la implicación del contexto total que significa la vida económica en realidad del país. Si no fuera por el sector empresarial, que es el gran generador de esta riqueza, pues un país simple y sencillamente no sería viable. Entonces creo que la corresponsabilidad que existe del empresariado con el bienestar del país pues es enorme, sin duda alguna. Uh-huh. Que se cumplirá en mayor o menor medida, digo, porque también tenemos que reconocer que hay un grueso de los empresarios que probablemente no cumplan con esta responsabilidad de lo que significa su participación en la generación de riquezas del país. Bueno, como todo en la vida, seguramente habrá gente que no cumpla con todos los requisitos, y me imagino que estamos pensando en particular en las cuestiones legales, que no dé las prestaciones que la ley le reclama. Habrá algunos que no se involucren en su responsabilidad social, pero creo que tenemos que entender y reconocer que la inmensa mayoría sí lo hace. Vemos un país que pareciera que no, pero cada día va avanzando. Tenemos más y más personas dentro de lo que es el sistema de seguridad social. Tenemos muchos más personas que tienen un alto nivel de capacitación, empresas exportadoras que implica mano de obra muy calificada, y esto no se logra por obra del Espíritu Santo. Esto implica un trabajo del sector empresarial en capacitar a su gente, en mantenerla en buenos niveles de vida para que estén contentos, deseosos de progresar, de trabajar, de procesar productos de calidad, ¿verdad? Uh-huh. Miguel, lo que han venido anunciando cada uno de los candidatos en función de sus proyectos, si el voto les favorece, ¿cuál es la postura de la IP, o por lo menos la tuya, la personal, en función de estos anuncios y de la manera que se contempla la situación económica y política del país? Bueno, creo que esto se ha venido polarizando mucho. Hay una postura de que si gana el señor López Obrador podríamos llegar a un esquema incluso socializante, que en lo personal no creo que sea la postura de López Obrador. Si vemos el plan que presentó a través de Alfonso Romo, pues veremos que realmente seguiremos con una tónica muy similar a la que hemos venido manejando hasta el día de hoy, y ya no digamos si gana el señor Anaya o el señor Meade, pues creo que la tónica seguirá muy por el mismo rumbo de donde hemos venido manejándolo. A mí me preocuparía mucho más la respuesta que tendremos en los próximos días, seguramente en relación a Estados Unidos,
y su postura con el TLC. Ahí sí pudiéramos tener problemas en caso que Estados Unidos decidiera retirarse del tratado y tener que atenernos, por tanto, a las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Esto podría tener pues algún retroceso para el sector exportador en particular y con todas las afectaciones que pueda implicar para el resto de la economía nacional. Pero por lo demás, la verdad, creo que cualquiera de los tres punteros o de los tres principales candidatos a la presidencia no tendríamos una diferencia sustancial en la manera en que hemos venido manejando el sistema económico y de mercado. ¿No preocupan la modificación a las reformas ya hechas y bueno, que tiene un planteamiento que a largo plazo pudiera en algún momento dado dar un beneficio a todo el país y hacer la brecha entre los pobres y los ricos menos ancha, menos profunda? Mira, yo creo que todos quisiéramos que la brecha económica se fuera haciendo cada día más delgada y ojalá tuviéramos una clase media mucho más grande de la que tenemos hoy. Si nos ponemos a ver lo que ha ocurrido en los últimos 25 años, desafortunadamente, pues no hemos sido capaces, sector privado y gobierno, de estrechar esta línea. Hay que seguir trabajando mucho más en ello, pero tenemos que reconocer que desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, pues se generan mucho más empleos mejor pagados. Ha habido cada día la llegada de inversión que nos ha dado la posibilidad de tener empresas más grandes y más tecnificadas. A la par de ello, las universidades también han venido avanzando en la educación de mejores profesionistas, con mejores niveles internacionales. Hoy vemos con mucha claridad que los muchachos tienen programas de internacionalización, de intercambio con otras universidades de otros países y con mucha facilidad van y se adaptan a las universidades extranjeras, lo cual significa que cada día tenemos personal más calificado que será capaz de ir generando una mayor riqueza del país. Ahora será cuestión, sí, de mucha visión empresarial y gubernamental para darle oportunidad a los más necesitados. Creo que el esquema que ofrece tanto el PRI como el PAN y sus respectivas alianzas, pues deberá de modificarse para dar prioridad a estos sectores menos favorecidos, y pienso que de ganar la alianza del señor López Obrador, pues pondrá particular atención precisamente a estas diferencias socioeconómicas que hoy nos tienen bastante divididos, diría yo, como país en lo político. Hoy vemos esta diferencia importante, esta brecha conceptual de lo que queremos de país, y creo que esto sí tendremos que trabajar muchísimo en ello. Ajá, sí, por supuesto, pero es un trabajo de todos, no nada más de los políticos, ¿no? Y es va incluida precisamente la iniciativa privada. Pero hay otro aspecto que me gustaría escuchar tu reflexión sobre esta vinculación que existe entre algunos empresarios y los gobiernos, y algunos empresarios que han sido pues enormemente favorecidos por los gobiernos en turno. A ver, ¿de qué manera terminar la corrupción si necesariamente la corrupción no proviene del gobernante, sino es un binomio infaltable, ¿no? Empresarios y gobierno. Tienes toda la razón. La corrupción es el gran problema hoy de nuestro país, y es obvio que hay muchísima gente en la iniciativa privada, y no solo estemos hablando de los grandes empresarios, a todos los niveles del sector empresarial que participa en suministro o en obra pública se dan situaciones de corrupción, y como tú bien lo dices, tanto mata el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Entonces es obvio que aquí hay un binomio, y tendremos que trabajar en fiscalías especializadas e independientes en el combate a la corrupción. Tendremos que depurar muchísimo nuestro sistema
anticorrupción, tanto el estatal como el nacional. Tendremos que tener mucho ojo en el sistema judicial, que también ahí tenemos un problema gravísimo con la impunidad. Y bueno, esto implica un involucramiento grande de la ciudadanía para demandar, exigir y vigilar que estas situaciones se den. De otra manera, seguiremos hablando de que la corrupción es el gran problema, de que tenemos a través de ella enormes fugas en lo económico, y seguiremos desgastando cada día más la imagen de la política, que también es otro gran problema. Hablamos de política, se habla de corrupción, las mejores gentes, los mejores jóvenes no desean hoy participar en política precisamente porque sienten que es un medio corrupto, y esto es un círculo vicioso que ya es imperativo romperlo. Pero insisto, cuestiones tan elementales como una fiscalía independiente, la depuración de los miembros que pertenecen hoy a los diferentes cuerpos de los sistemas anticorrupción, y la participación ciudadana en la observación de los procesos judiciales, factores indispensables para que esto termine. Ajá. Déjame pedir tu opinión en relación a cómo es el comportamiento de los candidatos, ¿no? Todos estos ofrecimientos, y lo hemos venido platicando desde temprano en el espacio con los diferentes participantes de contextos. Ofrecen mucho, pero realmente no nos dicen cómo. Y todos están ofreciendo porque es el tiempo de ofrecer. Vamos a ver si en el tiempo de cumplir no se les hace bolas el engrudo. ¿Cuál es tu opinión al respecto de toda esta oferta económica y de los temas que vienen abordando los candidatos en esta materia? Mira, es muy triste, pero desde que yo tengo uso de memoria, los candidatos ofrecen y prometen y obviamente no cumplen. Hoy el fenómeno López Obrador, yo insisto, no existiría si los gobiernos, tanto del PRI como del PAN, que nos han antecedido, hubieran hecho las cosas bien. Si hubieran cumplido al menos medianamente sus promesas, creo que hoy este gran enojo, que en buena medida es el que engrosa las filas de los partidarios del señor López Obrador, no existirían si no fuera por este coraje, por esta decepción de todo lo que han prometido los políticos, y a final de cuentas cuando llegan a su puesto de gobierno no lo cumplen. Hoy siguen ofreciendo combate a la corrupción como principal bandera de todos y cada uno de ellos. Sin embargo, yo recuerdo desde los momentos de que nos tuvimos la primera alternancia en la presidencia de la República con el señor Fox, que hablaba de que iba a acabar con todas las víboras prietas y tepocatas, si no me equivoco, así decía. Uh-huh. Y a final de cuentas, en todo el sexenio, pues que yo recuerde, no hizo absolutamente nada en términos de combate a la corrupción. Y así, desde entonces a la fecha, hemos venido hablando de la importancia del combate a la corrupción, y una vez en el poder no se toman las medidas. Tenemos atorado el problema de la designación del fiscal a nivel nacional, que no se ha podido desatorar. Tenemos el problema de que no se han nombrado los magistrados de las salas auxiliares, que tampoco se ha podido avanzar. A nivel local tenemos el caso del Sistema Estatal Anticorrupción, que el proceso en sí bastante desasiado fue, y los participantes, incluso hoy lo vemos, que tienen intereses, algunos de ellos, en el proceso político. Uh-huh. De manera tal que, bueno, pues seguimos sin avanzar en esto, sigue siendo el discurso para ganar votos, y en la práctica no se da. O sea, más vale ofrecer, no importa que no se cumpla, Miguel.
Lo que pasa es que el tiempo nos va a ganar y sí quiero tu opinión muy concretamente en relación a la oferta económica de cada una de las propuestas. Hoy Denise Dresser escribe sobre PGnomics, que propone convertir el Estado en motor de desarrollo vía la inversión pública que detonará la inversión privada, pero el gobierno mexicano tiene recursos limitados para gastar y lo hace muy mal. El modelo keynesiano funciona para promover el crecimiento no solo cuando aumenta el gasto público, requiere que este gasto sea analizado a la inversión pública. Y entonces este planteamiento de la soberanía alimentaria, por ejemplo, que hace Andrés Manuel López Obrador, y el abatimiento del déficit comercial de granos mediante el apoyo a la protección de cultivos y que consumamos lo que producimos, es parte de las propuestas. Por eso te preguntaba, o sea, ¿te parecen viables las propuestas en el renglón económico? No, sigo creyendo que es también para ganar votos. Está más que demostrado en el mundo entero que los gobiernos no pueden ser el promotor del desarrollo económico. Se requiere la inversión privada, y en todo el mundo así ha sido, como el principal motor. El Estado sí tiene una función de regulación. No es posible dejar tampoco todo al libre mercado, porque entonces se generan enormes desequilibrios. Sí tiene que haber una participación estatal para establecer los rangos y los límites donde te debes de mover, pero el Estado no puede ser el principal motor del desarrollo económico. Claro que no. Bien, Miguel, pues muchísimas gracias por tu presencia con nosotros y por tus comentarios vertidos respecto a los temas. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Miguel Wong Sánchez Ibarra. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos enseguida.